Vamos a tratar en este seminario. Bueno, el título que los organizadores del seminario han dado es exacto, pero vamos a ver muchas más cosas que el simple desenmascaramiento de la izquierda. Claro que vamos a hablar de lo que ha sido la izquierda en términos históricos, vamos a hablar de la izquierda esta tarde, por ejemplo, en Hispanoamérica, prácticamente nos vamos a centrar en Hispanoamérica, pero vamos a ver muchas más cosas. Por ejemplo, vamos a intentar reflexionar desde la primera exposición en el papel de los creyentes en la sociedad. ¿Por qué debería interesarnos o no interesarnos la política? ¿Qué actitud deberíamos tener? Nuestra primera exposición va a ir relacionada con ese tema. Y, por supuesto, no nos vamos a limitar a la izquierda. Las últimas exposiciones van a estar dedicadas a dar una visión global del mundo, de cuál es la situación en estos momentos y por qué, en realidad, incluso ese paradigma que enfrenta izquierda con derecha es algo que está desvaneciéndose, es algo que está cambiando y vamos hacia una versión del mundo que es totalmente distinta, en la cual todavía el concepto de izquierda y derecha tiene un sentido, pero cada vez va teniendo menos sentido porque lo que se está enfrentando dentro del planeta ya no es una concepción de izquierda y derecha, como ha podido ser hasta hace poco, como todavía se puede ver en las calles, sino que hay una visión totalmente distinta de carácter globalista de la que hablaremos. Si ven ustedes el programa, van a ver que vamos a tener distintos bloques. Tendremos un bloque ahora por la mañana, tenemos un bloque por la tarde, mañana vamos a tener otros bloques. En cada uno de esos bloques hay 3 o 4 exposiciones. Y, por supuesto, como estar soportando una hora entera, escuchar a una persona bloque tras bloque es muy cansado, vamos a tener un descanso de 5 minutos entre cada una de las exposiciones y la última hora de cada bloque la vamos a dedicar a preguntas. De tal manera que ya saben ustedes que la última hora que tengamos de bloque, que concretamente ahora sería hasta la 1, si no está mal lo que yo tengo aquí delante, bueno, pues de 12 a 1 lo vamos a dedicar a preguntas. Es decir, que vayan anotando las preguntas que les parezcan de interés para poderlas ver en la última hora de cada bloque. Esta mañana vamos a hablar sobre todo de los cristianos y la política, vamos a referirnos al socialismo y vamos a ver lo que fue la creación del primer Estado socialista. Esta tarde vamos a ir viendo la extensión del socialismo y cómo ese socialismo llega a Hispanoamérica y tiene una serie de manifestaciones, para que tengan una idea de lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Pero la última sesión la vamos a destinar a preguntas. Yo creo que es muy importante las preguntas que puedan plantear, porque forzosamente, a pesar de que son bastantes horas entre viernes y sábado, este es un seminario a vuelo de pájaro. Cualquiera de los temas que vamos a ver en cualquiera de las exposiciones, solo con ese tema podríamos estar durante todo el seminario, es decir, hubiéramos podido hacer un seminario de 12 horas sobre el cristianismo y la política, hubiéramos podido hacer un seminario de 12 horas sobre el inicio del socialismo, hubiéramos podido hacer un seminario de 12 horas sobre la Unión Soviética y hubiéramos podido hacer un seminario de 12 horas sobre el socialismo en Hispanoamérica. Es decir, que en ese sentido, de alguna manera, vamos a hacer un vuelo de pájaro y como es un vuelo de pájaro, forzosamente necesitamos tener un tiempo en el que podamos atar cabos sueltos y ese tiempo es el que vamos a dedicar en la última hora de cada bloque, en la que vamos a poder responder a las preguntas que surjan. ¿Alguien me dejaría un reloj? Le prometo que lo voy a devolver, no lo voy a socializar ni a confiscar. No soy contrario a la propiedad privada y entonces voy a devolver el reloj a su propietario. Bien, vamos a empezar con el primer tema, que para mí es obligado, es un prólogo al seminario que vamos a ir viendo y que es el tema de cuál debería ser la actitud de los cristianos hacia la política. Y tenemos que empezar por ahí, porque si no el resto no tiene sentido. Es decir, esto no es un seminario universitario para que aprendan ustedes mucho sobre socialismo. Vamos a intentar que sea así, pero esto tiene una finalidad totalmente práctica y esa finalidad totalmente práctica exige que examinemos por qué estamos aquí y vamos a ver
cuál es esa relación entre el cristianismo y la política. Quiero adelantarles que si alguien piensa que me voy a poner a profetizar sobre quién va a ganar las elecciones del Perú a inicios de año o algo así, se va a desilusionar mucho porque no es mi intención. Es decir, no tengo la menor idea de decir que determinado candidato va a ganar las elecciones, sobre todo porque luego la gente que se dedica a profetizar sobre candidatos no acierta nunca y hace el ridículo, a pesar de lo cual no aprenden y lo siguen haciendo elección tras elección, pero no es mi caso. Me parece que eso es ganas de hacer el ridículo y es ganas de tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, de pronto que una persona entre en una especie de éxtasis y diga, el Espíritu me está diciendo que el candidato va a ser rubio y con gafas y no sé qué, luego eligen a un morocho que además ve magníficamente, pues es ganas de hacer el ridículo, pero es tomar el nombre de Dios en vano. No es lo que pienso hacer. Y quisiera empezar diciendo que la Biblia es muy realista en cuanto a la política. Hay gente que tiene una visión realmente romántica de la política, que tiene una visión idílica de la política, y la Biblia, sin embargo, es enormemente realista. Si me acompañan al Evangelio de Lucas, capítulo 4, en Lucas capítulo 4 aparece un pasaje que haríamos bien en recordar, porque empieza colocando las cosas en su sitio antes de que Jesús iniciara su ministerio público. En Lucas capítulo 4, el evangelista narra cómo el Espíritu empujó a Jesús al desierto y la misión de enviarlo al desierto es que fuera tentado por el diablo. Y por supuesto, el diablo esperó el momento ideal para tentarlo. Existe para todo un momento ideal y un tiempo ideal. Es verdad que a veces no somos conscientes de ello, pero el diablo sí lo era, y cuando Jesús llevaba 40 días ayunando y se supone que ya debía estar bastante blandito como para que lo tentaran, es cuando aparece el diablo. Al cabo de 40 días se tiene mucho hambre y el desierto no es un lugar agradable y por lo tanto era el momento más adecuado para poder tentar a Jesús. El diablo, en primer lugar, tienta a Jesús ofreciéndole una solución que llamaríamos populista. Mira, si quieres ser el Mesías, si quieres demostrar que eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. La gente te va a seguir en el momento en el que conviertas las piedras en pan. Esto es cierto, es decir, sigue sucediendo a estas alturas del siglo XXI. Y ustedes saben que Jesús responde diciendo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es decir, esa solución de tener el control de la gente arrojándoles migajas para que nos voten cada elección, que sería la versión moderna de esta situación, es algo que Jesús rechaza, diciendo el ser humano es algo más que un estómago que llenar. El ser humano no vive solo de pan, por supuesto que necesita pan, pero no vive solo de pan, sino que necesita de una manera esencial la palabra de Dios. Yo creo que si mucha gente meditara en este versículo, jamás votaría a determinados partidos, pero esa es otra cuestión aparte. Ahora, el siguiente aspecto que aparece es enormemente interesante. Fíjense lo que dice en Lucas 4, del 5 en adelante. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La escena es una escena muy poco romántica en relación con la política. El diablo sitúa a Jesús en un lugar donde tiene una vista panorámica de los reinos de la tierra y le dice, esto es mío. Y realmente a quien yo quiero le entrego la gloria y el poder de estos reinos. No tengo ningún problema en entregártelo a ti, Jesús. Solamente dobla la rodilla. Algunos piensan que esta expresión de si postrado me adorares
es una referencia a una especie de misa negra, ¿no? O sea, si te pones aquí a celebrar una misa negra y alabas a Satanás o algo así, te doy todos los reinos, pero el texto griego no está diciendo eso. El texto griego habla de un leve doblar la rodilla. Y en buena medida la política es eso. Es decir, realmente puedes conseguir el poder y la gloria solo con que hagas concesiones. No necesitas dedicarte a matar niños en las esquinas o exterminar viejas, en fin, no sé, cosas de este tipo, no en términos generales. Basta con que hagas determinadas concesiones. Dobla un poco la rodilla, baja un poco la cabeza y el poder y la gloria de todos estos reinos que yo, el diablo, tengo, te lo entregaré. Esta no es una visión romántica. Y la primera cuestión que deberían de tener claro los creyentes es que efectivamente hay potencias demoníacas bajo el diablo por encima de los gobiernos de la tierra. Y que en muchos casos efectivamente es accesible a ese poder mediante concesiones morales que son diabólicas. No es una capacidad diplomática, no es una capacidad para el pacto, no es una capacidad para el diálogo. Es que realmente estás doblando la cabeza o la rodilla ante el propio diablo. Hace 2 noches estuve hablando con un joven, cuyo nombre no voy a revelar, que es creyente y que está muy involucrado en la política. Y en un momento determinado yo le mostraba que estaba caminando por senderos muy peligrosos, para él y para el pueblo de Dios en general. Algunas cosas las ignoraba, pero otras cosas ciertamente las conocía. Yo le decía, bueno, sabes que si vas por este camino en realidad estás avanzando esta agenda. Y decía, no, si lo sé, si me consta que es así. Y seguramente pensaba que esas pequeñas concesiones al final le iban a llevar a una situación mejor. Es decir, hacemos concesiones para llegar a cierta finalidad. Cuando uno hace ciertas concesiones e inclina la cabeza o dobla la rodilla, puede que consiga el poder y la gloria de los reinos de este mundo, pero debería saber que eso en realidad es un acto de adoración al diablo. Y eso es algo que la gente pierde de vista en muchísimas ocasiones. La Biblia no es romántica sobre la política y sabe que sobre cualquier análisis de la política que se haga, y puede ser un análisis económico, social, financiero, hay una dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual se le escapa a la inmensa mayoría de los políticos, pero esa dimensión espiritual existe y nosotros la tenemos que tener en cuenta. Segundo, y forma parte de la visión no romántica, pero sí muy realista de la política implica valores que no son los del reino de Dios. Si me acompañan a Mateo, capítulo 20, que es un episodio verdaderamente delicioso. Mateo, capítulo 20, y vamos a ver los versículos del 20 en adelante. Mateo capítulo 20 y del 20 en adelante dice lo siguiente. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedéis. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es un texto donde hay una definición muy clara entre la enorme diferencia de lo que es el reino de Dios y lo que son los reinos de este mundo. Mateo cuenta que apareció la mamá de los hijos de Zebedeo, se acercó a Jesús. Es posible que existiera un parentesco, además, entre la familia de Zebedeo y la familia de Jesús, y se presentó en posición de que pedía algo. Y Jesús le dijo, bueno, ¿qué quieres? Bueno, pues mira, Jesús, que sepas que entre ese grupo de 12 más cercano que te sigue, los 2 que más valen son mis hijos. A lo mejor no te has percatado, pero de ese grupo de 12, los que valen son mis niños. De modo que creo que lo suyo sería que colocaras a uno a la izquierda y a otro a la derecha tuya cuando estés en tu reino. Porque son lo que más vale, No te voy a hablar del Pedro ese, que es un tontaina, se pone a caminar por el agua y se hunde. No. O el Judas ese que yo le veo con la bolsa. Pero mis niños son maravillosos. Típica mamá, ¿no? ¿Qué mamá no haría eso con sus hijos? Y en ese momento Jesús le dice, mira, no son exactamente así las cosas. Aquí hay que beber un trago, como dice la traducción Reina Valera, hay que beber un vaso, y ellos van a estar dispuestos a pasar ese trago como yo lo voy a pasar. Y aquí de pronto yo me voy a ver sumergido, la palabra que aquí traduce bautizar en realidad es inmersión, por eso el bautismo solo puede ser por inmersión, bautizar en griego significa sumergir. Y yo me voy a ver sumergido en una inmersión y ellos también van a sumergirse dentro de esa situación. Y los otros le dicen, claro, podemos, y dicen, sí, el trago lo vais a pasar y os vais a sumergir en lo mismo que yo, pero es mi Padre quien decide quién va a estar a mi izquierda y a mi derecha. Yo no lo decido. Pero el episodio no acaba ahí, porque claro, los otros 10 captan la situación. Ya está la mamá de los de Zebedeo por aquí otra vez. Pero ¿cómo dejan que la vieja esta se acerque a Jesús si siempre viene armando lío? Y además los niños, pero si los llaman los hijos del trueno, si son más brutos Pero vamos, ¿esto qué es? Y por supuesto el ambiente entre los discípulos no era precisamente espiritual, armonioso y apacible. Cada uno ambicionaba estar a la izquierda y a la derecha, y viene la mamá, ¿no? ¿Por qué no se lo dijeron ellos? No, tiene que venir la mamá. Y por supuesto Jesús captó el ambiente entre los discípulos. Y lo que dice Jesús en ese momento es tremendo. Si observáis a los políticos, si observáis a los gobernantes de este mundo, todos afirman que son benefactores de la humanidad y que se sacrifican por el pueblo. Pero en realidad se sirven del pueblo. No sirven al pueblo, se sirven del pueblo. Hay solo una palabra de diferencia, pero es una palabra esencial. Y Jesús dice, vosotros no podéis ser así. Vuestra vida no es una vida de servíos de, sino de servir a. Y el más grande no es el que consigue servirse de un número mayor de personas para empujar su agenda, es el que sirve más a los demás. Y la pregunta sería, bueno, ¿y eso Jesús, a esa conclusión, cómo has llegado? Y la conclusión de Jesús es tremenda. Es mi propio ejemplo el que doy en ese sentido. Yo no he venido a servirme de los demás. Yo no he venido a empujar una agenda que me permita servirme de todos. Yo he venido a servir y servir hasta la muerte en rescate por muchos. Esta es la diferencia entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Y eso implica también una diferencia en la visión de la política. Ahora, puesto que hay poderes diabólicos que están detrás de los poderes del mundo, lo dice el Evangelio, y sinceramente cualquiera que vea la televisión todos los días tampoco tiene que ser un genio para darse cuenta de que hay poderes maléficos actuando en la política. Y puesto que es cierto que por regla general, en vez de existir una visión de servicio a los demás,
nacida de la Biblia, lo que hay es un servicio, hay una visión de servirnos de los demás, muy al estilo de la contraposición que hacemos frente a la política. Bueno, algunos cristianos a lo largo de la historia han pensado que lo mejor que pueden hacer es aislarse totalmente. Es decir, este mundo es tan maligno y tan perverso que efectivamente lo mejor que uno puede hacer es aislarse. De manera que, por ejemplo, allá por el siglo V, un italiano que se llamaba Benito de Nursia decidió que lo mejor que podía hacer era crear comunidades amuralladas donde la gente se dedicaba a orar y a trabajar el huerto, y esas comunidades autónomas pues funcionaban aisladas del mundo. Podía haber cristianos más imperfectos que se quedaran fuera, pero los que aspiraban a esa perfección espiritual seguían la regla latina de ora et labora, ora y trabaja, y estaban ahí encerrados. Y así apareció el monacato en Occidente, aparecieron los primeros monjes en Occidente y luego fueron apareciendo distintas órdenes religiosas que se encerraban dentro de sus monasterios. En un momento determinado se dedicaban también a servirse de los demás, es decir, acumulaban riquezas, tenían siervos, pero la idea inicial es vamos a aislarnos de este mundo maligno. Y eso se ha producido también en algunas ocasiones en el protestantismo. Los Amish, de los cuales hay varias colonias en el país donde yo vivo, pues es gente que se aísla totalmente, incluso no utiliza electricidad, no utiliza automóviles, o sea, son muy ecologistas, van en coches de caballos y procuran no tener ningún contacto con la sociedad, con lo cual evidentemente no se contaminan. Tienen otros problemas. El paraíso Amish obliga a los Amish a casarse entre ellos y como no son muchos, esto acaba provocando problemas genéticos y entonces tienen una tasa muy alta de niños que nacen con problemas psíquicos porque la sangre no se renueva y efectivamente se acaban casando solo con primos y primos segundos y familiares, y de pronto en algunas de las familias encuentras que hay 1, 2 y hasta 3 niños con taras de carácter psíquico. O sea, el paraíso no es tan paradisíaco. Pero la idea es que podríamos aislarnos de esa manera, ¿no? Constituimos una comuna, nos dedicamos a cultivar la tierra, procuramos no encender la televisión porque trastorna mucho y se supone que vivimos aislados del mundo y de una manera santa. Bueno, quisiera aclarar que no es la visión que da la Biblia y después de esta introducción es en la que voy a entrar. ¿Qué relación tienen en realidad que tener los creyentes con la política y con la sociedad en la que viven? En los próximos minutos voy a dar 7 aspectos sobre esa relación de los creyentes con la política, que es lo que explica lo que luego vamos a ver en el resto de horas de este seminario. El primer aspecto lo vamos a ver en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Y vamos a ver desde el versículo 1 en adelante. Y esta es la primera relación de los creyentes con la política, de manera muy expresa. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 en adelante, dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay alguna gente que dice que el cristiano no debería de introducirse en la política, no debería de pensar en cambios políticos. La primera manera en que un cristiano entra en política es a través de la oración, y precisamente lo que pretende son cambios políticos. Y es algo tremendo lo que dice aquí Pablo. Quiero que se eleven rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. ¿Por qué? Final del versículo 2. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Claro que queremos cambios políticos. Queremos, en primer lugar, poder vivir de manera quieta y reposada una vida piadosa en Cristo Jesús. Y eso no implica la pasividad ni el aislamiento del mundo, sino que implica, en primer lugar, hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Es algo enormemente importante. Y cuando alguien dice, bueno, pues la política es algo aparte, vivamos dentro de las 4 paredes de nuestra Iglesia, olvida este versículo que no me parece que sea materialista, está hablando de la oración. Es difícil encontrar algo más espiritual que la oración y la finalidad es efectivamente un cambio político. Aquel cambio en nuestra sociedad que nos permita vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. De manera que la primera forma en que la política se cruza con la vida de los creyentes es con la oración, y una oración de manera muy clara. Deseamos vivir quieta y reposadamente, y vivir una vida de piedad y de honestidad. Y además no solamente eso, como dice un poco más abajo, además aspiramos a que incluso haya gente en eminencia que se pueda convertir, porque Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Oramos por cambios políticos positivos de quietud y de reposo en toda piedad y honestidad. Segundo, el cristiano o la vida del cristiano no solo se cruza con la política por la oración, se cruza también por algo que va más allá que el orar. Si me acompañan a Filipenses, capítulo 2, y versículos del 12 en adelante, Filipenses 2, y versículos del 12 en adelante, dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nuestra misión no es encerrarnos en un gueto santo y evangélico. Nuestra misión no es ser la sal que se mete dentro del salero y como no sale no puede salar. Nuestra misión no es recluirnos. Pablo es muy claro aquí y es muy poco romántico. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa. No es decir, hombre, es una generación que no es fácil, hay gente descreída. No, Pablo es muy claro. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Y en medio de esa generación maligna y perversa, lo que no podemos hacer es escondernos. Lo que no podemos hacer es encerrarnos ni recluirnos. Y las palabras de Pablo son muy claras. En medio de esa generación tenéis que resplandecer como luminares en el mundo. Es una manera paulina de expresar la enseñanza de Jesús de que somos la luz del mundo. Y la luz no se coloca debajo del almud, la luz ilumina desde lo alto para poder disipar las tinieblas. Y esto es algo tremendamente importante. Y si decidimos que no vamos a iluminar en medio de una generación maligna y perversa, pues evidentemente las cosas van a ir muy mal. Ahora, es curioso lo que dice Pablo, es muy importante. Tenéis que ser irreprensibles y sencillos, y versículo 16, asidos de la palabra de vida. Lo que Dios espera de los creyentes es que sea una gente a la que no se le pueda reprochar nada, que sea una gente que vive de manera sencilla,
que sea una gente que está agarrada, asida de la Biblia, y que de esa manera sean luminares en medio de una generación maligna y perversa. Y esto es enormemente importante. Es lamentable que en muchísimos casos la gente ni es irreprensible, ni es sencilla en su forma de vivir y además no se agarra a la palabra de Dios. Pero eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No solamente oréis para que podamos tener una vida tranquila, sencilla, sino recordad que sois luminares en el mundo. Y esto Pablo lo escribía cuando quien estaba reinando en esos momentos en Roma era un perverso sexual que además llevaba una vida totalmente enloquecida y que pretendía que lo adoraran como a un dios. No hablaba de generación maligna y perversa, porque sí, sabía lo que estaba diciendo. Y Pablo dice, en esa situación, sed luminares. Tercero, junto con la oración y arrojar luz, tenemos que testificar. Si me acompañan a Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10 y versículos del 16 en adelante, de nuevo encontramos una exposición del realismo de la Biblia. La gente que piensa que la Biblia es un libro lleno de mitos, de leyendas y de tonterías celestiales, anda muy equivocada. La Biblia es un libro extraordinariamente realista al describir la condición humana. Y precisamente porque es realista el describir la condición humana, puede mostrar cuál es el remedio frente a nuestra condición humana. No es un libro romántico ni cosa parecida. Dice en Mateo capítulo 10 y versículos del 16 en adelante: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Jesús empieza haciendo una descripción del mundo al que somos enviados, que no es una imagen agradable. A todo eso tengo que decir que el Evangelio de Mateo es un evangelio peculiar, es un evangelio particular, donde Mateo, que quiere comunicar el Evangelio a los judíos, decide presentar a Jesús como el proclamador de una nueva Torá, de una nueva ley que es superior a la de Moisés. Y en el Evangelio de Mateo no hay 5 libros de la ley, como al inicio del Antiguo Testamento, pero hay 5 discursos de Jesús que tienen un paralelo, cada uno de ellos, con un libro de Moisés. El primer discurso, que es el Sermón del Monte, Mateo del 5 al 7, tiene un paralelo claro con el Génesis. En el Génesis se nos describe el origen de la humanidad y el origen del pueblo de Israel. En el Sermón del Monte se nos describe muy claramente el origen de los discípulos, cómo tienen que vivir los discípulos de Jesús desde los orígenes y en adelante. Y a partir de ahí se entiende el resto de la historia. El segundo discurso está en Mateo 10 y corresponde al Éxodo. Y de la misma manera que Israel salió de Egipto durante el Éxodo, Éxodo significa salida en griego, en el capítulo 10 de Mateo el discurso habla de la salida de los discípulos y curiosamente es la salida de los discípulos para predicar en un mundo que es hostil. La referencia a los lobos es muy clara, esto no es una tontería. Os mando como a ovejas en medio de lobos. No es una la imagen, en fin, es bonita, es gráfica, es literaria, pero va más allá de eso, está hablando de una realidad. Hace aproximadamente 3 años estaba visitando a mi hija en China y en la localidad donde estábamos había
todo un zoológico dedicado a los tigres. Los tigres casi eran la industria de la ciudad, entre otras cosas, y entonces hay un parque con tigres impresionantes, ves muñecos de peluche para niños que son tigres, dulces que van con la imagen del tigre, en fin, el tigre es algo impresionante y además son unos tigres que impresionan. Y uno de los entretenimientos es ir a un parque con tigres en el cual te meten en un trenecito blindado, claro está, pero donde puedes comprar una gallina para lanzarla a los tigres y ver cómo los tigres cazan la gallina. De manera que hay gente que efectivamente paga a la pobre gallina y la gallina la lanzan. Cuando yo iba en el trenecito con mi hija, lanzaron 2 gallinas. La primera ni la vi. Es decir, la gallina todavía estaba revoloteando en el aire y bueno, los tigres ya es que nada, se veía alguna pluma flotando por ahí, no había quedado nada. La segunda la vi algo más, pero no llegó al suelo. Eso es lo que Jesús está diciendo de los creyentes. A vosotros os lanzo a un mundo donde todos son lobos y vosotros sois corderos. Y más vale que lo tengáis en cuenta, porque esto no simplemente es una imagen pastoril, agrícola de la vida, esta es una realidad. Y como en ese mundo vosotros sois como ovejas y ellos son lobos, tenéis que ser prudentes como las serpientes y sencillos, inocentes, podría ser la traducción, como las palomas. Y tenéis que ser prudentes. Y lamentablemente hay muchos creyentes que no son nada prudentes y cuando se meten en política, la prudencia y ellos son algo que no se cruza en ningún momento del camino. Ahora, en medio de esa situación, os tengo que decir algo más. Tenéis que guardaos de los hombres, porque hay 2 adversarios que os vais a encontrar siempre. El primero, el poder religioso constituido. Os llevarán a las sinagogas y os azotarán. Si vivís de acuerdo a los principios del Evangelio, en este mundo de lobos, uno de los ataques que tendréis siempre será de la gente religiosa. Por muchas razones. Le molestará que no creáis en la declaración de la Virgen en Fátima, que no se apareció jamás en Fátima, pero hay gente que lo cree y esto no les gustará. Les desagradará que en un momento determinado no consideréis que el Papa es el sucesor de Pedro. Les molestará que en un momento determinado no penséis que la finalidad del Evangelio es enriquecerse. Habrá muchas razones. Pero de los primeros lobos que os encontraréis será precisamente lobos religiosos. Y como dice aquí Jesús, os llevarán a las sinagogas, os entregarán a los concilios y os azotarán. El segundo será gente con poder político. Y en un momento determinado os veréis delante de gobernadores y de reyes para testificar. Hay gente que piensa que estar cerca de un político es maravilloso porque puedes hacerte una foto con él. Pobrecitos. Cuando en Estados Unidos, hace aproximadamente un par de años, yo estaba trabajando por la mañana y me saltó la noticia de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos había aprobado el matrimonio homosexual, lo primero que yo pensé en ese momento fue, ¿y todas esas fotos, y todos esos almuerzos, y todas esas cenas con políticos, de qué os han servido, aparte de para haceros una foto? La finalidad de, en un momento determinado, llegar a la cercanía de un político no es hacerse la foto con él. Y que la gente piense, el pastor Gómez es importantísimo porque se hizo una foto con la ministra de Jardines y Danzas. Eso es estúpido, es vanidoso. A lo mejor es útil económicamente porque puedes pedir más ofrendas, pero no es ni de lejos lo que enseña Jesús. Y la enseñanza de Jesús es clara. Llegaréis delante de ellos para testificar. Bueno, ¿y cómo testificamos? Porque en muchos casos no se puede decir que tengamos un conocimiento de determinadas cuestiones que sea muy elevado. No te preocupes. Seguramente para solucionar
el problema de la deuda de tu país hay que tener conocimientos de economía, pero para testificar no te preocupes, porque el Espíritu de mi Padre hablará por ti. Y esto es enormemente importante. La finalidad de la política, y cuando un creyente se encuentra con políticos, no es la promoción propia, no es el ensalzamiento propio, no es avanzar mi agenda, es poder testificar a esta gente, en la certeza y en la seguridad de que lo mismo que te invitan a almorzar, te pueden meter en la cárcel. Pero en cualquiera de los casos vas a testificar ante ellos. Y eso es enormemente importante. Y lamentablemente, en muchas ocasiones ese punto de vista se pierde. Orar, iluminar, testificar. Cuarto, conozcan su sociedad, conozcan su país. Es terrible la manera en que a veces, esto es común en todos los países, pero en algunos todavía se ha podido construir una historia y un relato todavía más, falseamos la realidad de nuestro país para convertirla en algo especialmente amable, ¿no? Por ejemplo, en mi país hay una insistencia, y en los últimos tiempos, como mi país de origen, que es España, es un desastre, y además un desastre creciente, hay una insistencia todavía mayor en decir que todo lo que se cuenta negativo de España es una leyenda negra. Nunca sucedió. Es una leyenda y es negra. Cuando los españoles llegaron aquí hace 500 años, según sus propias palabras, buscando oro y gloria, en realidad no buscaban oro y gloria. Estuvieron repartiendo caramelos a los incas y, por supuesto, solo querían transmitirles el Evangelio. Cualquiera que lea las crónicas de los propios cronistas de Indias españoles saben que en un momento determinado secuestraron al rey de los incas y dijeron que lo iban a poner en libertad si llenaba de oro y plata hasta cierta altura las habitaciones, y que por supuesto los incas empezaron a traer oro y plata para rescatar a su rey, y a pesar de eso los españoles lo ejecutaron. Eso sí, no devolvieron el oro ni la plata, pero esto por supuesto es leyenda negra. Y eso pasa con todos los países. Cuando de pronto hay un análisis que muestra las páginas de oscuridad y de pecado en nuestra historia, generalmente decimos que eso es una leyenda negra, los enemigos que tenemos, los que nos envidian, etc. Y no es verdad. Nuestro país ha tenido mala suerte, pero en fin, responsabilidad por su destino trágico prácticamente no tiene ninguna. La culpa o la tienen los españoles o los gringos. En el caso de España la culpa la tienen los judíos, los protestantes, quien sea, pero nunca nos enfrentamos con nuestra realidad. A algunos eso les parecerá muy patriota. Quisiera decir que eso es muy estúpido, es muy dañino y además es muy antibíblico. Decía Thomas Jefferson, que fue un gran político norteamericano de finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, que el verdadero patriota es el disidente, el que efectivamente ve la situación de su patria y no se engaña cubriéndola con una leyenda blanca o rosada, sino que como sufre por lo que es su patria y quiere una patria mejor, efectivamente disiente de esas visiones legendarias, blancas, que todas las naciones colocan sobre sí mismas. Por cierto, Jefferson murió diciendo que en Estados Unidos había una esclavitud que él no había conseguido abolir y que como él sabía que había un Dios justo que juzga a las naciones, temblaba por el futuro de su país. 40 años después, Estados Unidos se vio sumergido en una terrible guerra civil relacionada con la esclavitud. Ese es el tipo de patriotas que necesitan las naciones, no los que dicen que todo lo hacemos bien y la culpa de los males de nuestro país seguro que está situado en otro sitio, etcétera, etcétera. Pero esa es la visión bíblica. Si me acompañan ustedes a Hechos, capítulo 7, aparece un relato que es muy significativo de esta visión y que ustedes tienen que tener en cuenta. En Hechos, capítulo 7, se recoge cómo detienen a Esteban. Esteban era un joven judío que se había convertido al cristianismo y que iba predicando en las sinagogas, y como además su lengua madre era el griego, seguramente era un judío no de origen palestino,
sino de origen helénico y hablaba el griego, iba a aquellas sinagogas donde hablaban griego en Jerusalén, predicaba, y esto estaba creando muchos problemas, y en un momento determinado lo detienen, y Esteban realiza un discurso en el cual va describiendo la historia del pueblo de Israel. Pueblo, por cierto, al que amaba y al que pertenecía. Y fíjense el final de ese discurso. Hechos capítulo 7 y versículos del 51 en adelante. Dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El relato es tremendo. Esteban no niega que hubo grandes personajes en la historia de Israel. Empieza a mencionar a Abraham, a los patriarcas, a Moisés, etcétera, etcétera. Pero la conclusión a la que llega es terrible. Vosotros sois un pueblo que se empeña en no oír, que se resiste al Espíritu Santo, que habéis perseguido a los profetas e incluso habéis dado muerte al Hijo de Dios. Y esto es algo que tengo que dejar claro, porque si no, no hay manera que os deis cuenta de que necesitáis el arrepentimiento. Y a Esteban esto le costó muy caro, porque claro, cuando los otros oyeron una versión de su historia, que no era la versión ideal, Esteban estaba contando la leyenda negra, supuestamente. Pues efectivamente echaron mano de Esteban, lo sacaron dando gritos por si seguía hablando, para que lo que dijera quedara ahogado por lo que ellos vociferaban, lo apedrearon y le dieron muerte. Y la descripción de la muerte de Esteban es verdaderamente conmovedora. Efectivamente, perdonó a aquellos que lo estaban ejecutando, confió en que el Señor Jesús iba a recibir su espíritu, y la muerte aparece de una manera que solo los cristianos empezaron a utilizar: se durmió. Quisiera decir, seguramente ustedes, bueno, no sé si los que hicieron el curso de griego conmigo a lo mejor hablamos de esto, pero la palabra cementerio, que es el lugar donde se entierran los muertos, significa en griego dormitorio, y es un nombre que viene de los primeros cristianos, porque ellos estaban convencidos de que aquellos seres no habían muerto y iban a desaparecer, o a tener una vida nebulosa y triste en el Hades, como pensaban los griegos. Aquellos cuerpos dormían a la espera de levantarse un día gloriosamente en la resurrección. Es una visión muy clara de la vida y la muerte, muy distinta de la de mucha gente. Pero ustedes tienen que conocer su historia. Y si realmente quieren colaborar en cambiar de una manera positiva la sociedad del Perú, ustedes tienen que conocer la historia del Perú. Tienen que conocer las heridas de la idolatría en la historia de su país. Tienen que conocer cómo se ha desarrollado la política, la economía de su país. Tienen que comprender cómo han llegado a la situación en la que están ahora. Porque solamente cuando se conoce esto, uno puede decir: aquí ha habido pecado, aquí ha habido pecado, aquí ha habido pecado, y mi país, mi nación, mi sociedad necesita volverse a Dios porque no tiene otra solución. Y esa solución no va a venir por medios humanos. Y esa es la predicación de Esteban en Hechos 7. Quinto,
trabajen ustedes en cuestiones que tengan que ver con la transformación de la sociedad. Permítanme darles algunas cifras sobre el Perú, porque esta es una sociedad que necesita transformación. No piensen que le tengo manía o aborrecimiento al Perú, es que estamos en el Perú y no tiene ningún sentido que les dé las cifras de Italia o de México. Les tengo que dar las de Perú, porque me parece que son importantes. En esta sociedad, ustedes tienen mucho terreno para transformar la sociedad. Por ejemplo, en el área de la educación. Ustedes viven en un país que, como es el caso de España, no vivió la Reforma, vivió la contrarreforma católica. Y la diferencia en el terreno de la educación entre la Reforma y la contrarreforma era que dentro del mundo católico de la contrarreforma tú podías ser santo y analfabeto a la vez. No es que te recomendaran ser analfabeto, pero podías ser analfabeto y santo y llegar a los altares. Fray Martín de Porres no aprendió a leer y escribir en toda su vida, supongo que empujaría con mucha santidad la escoba en el convento, pero llegó a los altares. En el mundo de la Reforma, que implicó volver a la Biblia, la educación era esencial, porque nadie puede leer la Biblia si no sabe leer y escribir. Y la primera escuela pública, gratuita y obligatoria de la historia, se abrió en una ciudad evangélica que se llamaba Ginebra en 1536. Cuando a mediados del siglo XVI llegaron los primeros puritanos al territorio de lo que ahora es Estados Unidos, mediados del siglo XVI, en ese barco que se llamaba el Mayflower, el 80% de los hombres sabía leer y escribir. En el caso de las mujeres, cerca del 70%. Y había denominaciones evangélicas como los cuáqueros, donde el 100% de hombres y mujeres sabía leer y escribir. Mediados del siglo XVII. Cuando este país se independizó hace 199 años, el año que viene será el segundo centenario de la independencia del Perú, la gente que sabía leer y escribir no llegaba al 10%. No piensen que porque los españoles eran crueles con los peruanos, en España tampoco llegaban al 10%. La cultura de la contrarreforma católica consideraba que la educación no era importante para alcanzar la santidad. La de la Reforma consideraba que si no sabes leer y escribir, como dice Josué 1:8, ¿cómo vas a meditar en el libro de la ley todos los días si no lo puedes leer? De manera que eso sigue pesando sobre nosotros. En estos momentos, Perú tiene casi un 6% de analfabetos, un 5,9. Es una cifra muy alta. Eso significa 1.400.000 personas en el Perú que no saben leer ni escribir. Es una cifra muy elevada. En algunos sitios, como puede ser Huánuco, Ayacucho, Apurímac, etcétera, etcétera, el porcentaje de analfabetos está entre el 12 y el 15% de la población. ¿Cómo leerán las escrituras si no saben ni siquiera escribir su nombre, si no pueden ni leer un cartel publicitario? ¿Quieren ustedes ayudar políticamente a este país? Eduquen a la gente que no sabe ni leer ni escribir. Y alguno pensará que la ocupación de maestro tiene poca importancia, etcétera, etcétera. Hay pocas cosas más nobles que enseñar a otras personas y no les quiero contar lo que es enseñar a una persona que no sabe leer y escribir y es adulta. Yo creo que entre algunos de los momentos más emocionantes que he vivido en mi vida es cuando tenía una edad más o menos como la que tienen ustedes ahora, y enseñé a leer y escribir a algunas ancianas, muy ancianas, que no querían morirse sin saber leer y escribir. Tienen ustedes un 6% de analfabetos en este país, es una cifra vergonzosa de verdad. Piensen en ello. ¿Saben ustedes cuántos alcohólicos tienen ustedes en el Perú? Más de 1.700.000 alcohólicos. De ellos, cerca de 600.000 son mujeres. Y el alcoholismo cada vez empieza antes.
De hecho, hay cerca de 100.000 niños en el Perú que consumen alcohol de manera abusiva. ¿Quieren cambiar su sociedad? Tienen ustedes prácticamente 1.350.000 de alcohólicos en esta sociedad y cerca de 100.000 son niños. Es una forma de empezar a cambiar esta sociedad. ¿Saben ustedes el número de toxicómanos que hay en el Perú? 1.200.000 peruanos han probado en algún momento la marihuana. El 5,2% de los universitarios de este país consume cocaína de manera regular. No son cifras en absoluto pequeñas. Hay 10.000 niños y adolescentes en el Perú que son toxicómanos. Ya son drogadictos, niños y adolescentes, 10.000. Y solamente del año 2010 al 2017 el número de consumidores de cocaína entre niños y adolescentes en el Perú se triplicó, se multiplicó por 3. No acaban las posibles áreas de trabajo con la educación o el alcoholismo o la toxicomanía. En Perú hay 400.000 abortos al año. Está muy bien que sean ustedes contrarios al aborto y que se manifiesten en contra de la legalización del aborto, pero aparte de impedir el aborto deberían pensar si existe alguna manera de ayudar a aquellas mujeres que piensan en abortar. Porque ese es el mejor remedio frente al aborto. Déjenme que les cuente una historia. Una historia real, por supuesto. Hace 7 años me encontraba en Israel realizando un programa de radio. En aquella época, todos los años, yo iba una vez a Israel, hacía 2 programas intensivos sobre Israel y regresaba a España. Entonces vivía todavía en España. Y para ese programa, entre la gente que eran 2 programas de muchas entrevistas sobre Israel, el Israel del pasado y el Israel presente. Para ese programa me recomendaron que invitara a un médico que era provida y que era contrario al aborto y era un personaje de bastante prestigio dentro de la sociedad israelí. De manera que lo invité. El médico llegó, tuvimos el primer problema porque era un médico que era judío ortodoxo y se negó a dar la mano a las mujeres de mi equipo. Porque, claro, alguna de ellas a lo mejor tenía la menstruación y comunicaba la impureza ritual, con lo cual las mujeres de mi equipo estaban que mordían con el médico, que no es la mejor manera de empezar una entrevista. Pero finalmente el médico se sentó en el estudio, delante del micrófono, y en un momento determinado, para empezar la entrevista, le presento, es ginecólogo, lleva tantos años trabajando, y en ese momento digo, bueno, doctor, creo que es usted provida. Y me dicen, no, yo no soy provida, soy pro-choice. Ya dije, maravilloso, me esperan 40 minutos en los que a ver cómo navego esta situación, ¿no? Entonces, ¿es usted pro-choice? Dice, sí. Dice, mire, yo creo que la mujer tiene que decidir si efectivamente aborta o no aborta. Y es una decisión de la mujer. Dice, pero también creo que esa decisión tiene que darse en ciertas condiciones. Y que si la mujer decide por sí misma y le dejan un tiempo para pensar y para ser ella la que tome la decisión, es decir, no son sus papás diciéndole aborta porque va a ser una desgracia que tengas un hijo. No es su novio diciendo no nos podemos permitir el niño aborta. No es su marido diciendo aborta porque no podemos tener una boca más. No es su amante diciendo aborta porque esto nos complica la vida. No, si ella decide, si le dejan un tiempo para pensar, la maternidad es algo que pesa tanto en su naturaleza de mujer que decide tener al niño. Bueno, sonaba bien, pero yo no estaba muy seguro de que aquello fuera cierto. La entrevista fue bien y cuando yo regresé a Madrid llamé a un amigo de la Embajada de Israel en Madrid y le dije, oye, mira, tuvimos al médico, la entrevista fue bien. Sí, la oí, muy buena entrevista. Digo, oye, mira, quisiera saber ¿qué hay de verdad en lo que él dijo? ¿Realmente las mujeres
si les dejan pensar, reflexionar tranquilamente, si no las presionan, si lo que decide su naturaleza femenina, acaban teniendo el niño. Entonces, este amigo mío soltó una carcajada y me dice, mira, hace unos años las mamás que habían decidido tener a sus hijos y no abortar, porque las había tratado este médico, decidieron darle un homenaje e ir con los niños que no habían abortado al homenaje. Dice, había tantas y tantos niños que se habían salvado que necesitaron un estadio de fútbol para reunirlos a todos. Y si tenías que haber visto el estadio totalmente lleno, los niños llorando, las mamás llorando, sí, efectivamente era cierto. Si van a combatir el aborto, recuerden eso. No se trata solo de impedir que el aborto sea una ley, etcétera, etcétera. Hay 400.000 abortos al año en este país. No es una cifra pequeña. Piensen ustedes también en cómo pueden ayudar a que tome una decisión libre, sin presiones, escuchando lo que le dice su propia naturaleza a esas mujeres que están pensando en abortar. Y mi experiencia personal es que es así. A los pocos meses de entrevistar al médico, yo ya estaba exiliado en los Estados Unidos, me escribió una oyente porque dice que necesitaba contar una historia y no se la podía contar a sus padres y no se la podía contar a nadie. Y entonces debió de pensar que como yo hablaba en la radio, seguramente la escucharía. Y cuando hablo con esta persona, era una chica joven, profesional, estaba en una empresa, en una fiesta de la empresa, de pronto bebieron algo más de lo que debían y se acostó con el hijo del jefe. Y se quedó embarazada. Estas cosas pasan, hay gente que se queda embarazada a la primera. O sea, si alguien piensa que hasta la 20 no te pasa, está muy equivocado. Se quedó embarazada. Y como no tenía una relación ni siquiera afectiva con el hijo del jefe, le gustaba, se acostó en ese momento con él por primera vez, no había nada más. Y era una persona joven y quería vivir su vida con libertad y no veía por qué tenía que conservar al niño. Supongo que me llamaba a ver si yo le decía, te comprendo, aborta. Pero no fue lo que yo le dije. Y intenté que reflexionara sobre la relación que tenía con ese hijo, que podía nacer en algún momento, y que lo hiciera ella en relación con su hijo, que no pensara en el hombre con el que se había acostado en un momento, porque tenía mucho alcohol y mucho deseo encima, que no pensara en lo que pensaba la familia del novio, que estaba diciendo, esta te quiere liar, te quiere enredar, que aborte, que te evite problemas, que no pensara en este tipo de historias, que pensara en esa situación. Y tuvo al niño. Tienen ustedes 400.000 personas que abortan al año en este país. Piensen en ellos y conocen a este país. No solamente eso, aparte de la gente que tiene carencias educativas o que tiene carencias por el alcoholismo o que tiene carencias por la toxicomanía o que aborta, tienen ustedes más de un 10% de la población que son ancianos. Estoy hablando de casi 3,5 millones de personas. Más del 45% de esos ancianos son discapacitados y que sepamos al menos 4.000 han sido objeto de violencia por parte de sus hijos. Como nadie se ocupa de los ancianos y a nadie le importa, no van a ver ustedes reportajes sobre la violencia de los ancianos en este país a manos de sus hijos. Verán reportajes sobre violencia de género porque hay que avanzar una agenda, pero esa no va a aparecer. Piensen en eso. O piensen, por ejemplo, ustedes en los niños de este país, porque el 73,8% de los niños entre 9 y 11 años en este país han sido objeto de violencia. El 81,3% de adolescentes en este país entre 12 y 17 años han sido objeto de violencia. Y el 27% de las víctimas de la trata de seres humanos en este país son menores.
tienen bastante terreno para avanzar. Les voy a dar solamente unas cifras más y paso al siguiente apartado. El 10% de los peruanos, más de 3 millones de personas, son discapacitados. De esos discapacitados, más del 48% son ciegos. Más del 15% no se pueden mover o caminar. Más de un 4% no puede aprender o entender. El 57% de esos discapacitados son mujeres, lo cual les coloca todavía en una situación más vulnerable. El 43% son varones. Y, por supuesto, no les voy a hablar de la prostitución o de los huérfanos o de la gente que simplemente vive sola y necesita a alguien que se acerque en algún momento a ellos. ¿Quieren ustedes cambiar esta sociedad? Conozcan esta sociedad. Trabajen para transformar esta sociedad. Y miren aquellos lugares donde esta sociedad sangra y sufre. Sexto, supongo que respirarán con cierto alivio porque les dije que iba a hablar de 7 puntos y si ya estamos en el sexto, estamos casi al final. Si tienen que resistir, resistan. Los gobiernos humanos son instituciones en una sociedad caída, en una humanidad caída por el pecado y, lógicamente, deberíamos someternos a esos gobiernos, como dice Romanos 13, porque son la garantía del orden. Pero si esos gobiernos pretenden algo que va en contra de la ley de Dios, no tengan miedo a resistir, es más, resistan. Si me acompañan a Hechos, capítulo 5, Hechos 5 y versículos 28 y 29, versículos 27 en adelante mejor. 27 en adelante de Hechos 5 dice: Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tienen que desobedecer al gobierno, porque efectivamente ordena algo que va contra la obediencia a la ley de Dios, no lo duden, resistan, porque tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Séptimo y último. Esto significa que voy acabando. Si tienen que votar, y supongo que muchos de ustedes estarán en edad de votar o cerca de la edad de votar, no voten partidos, voten valores. Hay gente que se empeña en dividir a la sociedad en buenos y malos según el partido en el que está. Esto es ideal para destrozar cenas de Navidad, encuentros familiares, amistades con amigos, etcétera, etcétera. De pronto hemos decidido que el mundo se divide en buenos y malos políticamente. A veces el partido de los buenos es uno, el partido de los malos es otro, y estamos convencidos de que esto está bien. Esto, sinceramente, es dejar que los engañen como a tontos. No voten partidos, voten valores. ¿Por qué? Miren ustedes, los partidos cambian históricamente hasta decir exactamente lo contrario que han dicho años antes, sin ningún problema de conciencia. Quieren llegar al poder y no tienen ningún problema en decir blanco donde era negro y negro donde era blanco. Hace 40 años, el partido más conservador en Estados Unidos era el Partido Demócrata y en el sur era ultraconservador. Mantenía algunas posiciones dudosamente morales dentro de su conservadurismo. Y el partido a la izquierda era el Partido Republicano. En estos momentos el Partido Conservador es el republicano y los demócratas se están desplazando hacia el socialismo y van hacia la ideología de género con banderas desplegadas. Y son los mismos partidos.
Alguno de mis amigos, que es muy mayor y, por ejemplo, ha estado en alguno de estos partidos en los últimos 50 años, está horrorizado al ver en lo que se ha convertido su partido. Tengo un amigo que es del Partido Demócrata y sigue dirigiendo campañas dentro del Partido Demócrata y debe llevar en el Partido Demócrata medio siglo. Y cada vez que me invita a desayunar o a almorzar, me cuenta que el Partido Demócrata no va bien y que siempre fue el partido del hombre común y del trabajador de la calle y ahora se ha convertido en el partido de los gays y de los negros y de las feministas y ese no es el hombre de la calle, ese es el partido de las minorías y el partido va a acabar siendo socialista y está horrorizado, pero no abandona el partido. No voten partidos, su fidelidad no es hacia un partido. Y además serían ustedes muy ingenuos si fuera así. Voten valores. Voten a aquellos que defiendan la libertad, que defiendan la vida, que defiendan la familia, que defiendan regenerar la sociedad en la que ustedes viven y enfrentarse con algunos de los males de los que hemos hablado. Voten aquello que realmente pueda transformar de una manera positiva su sociedad. No voten partidos. Fíjense en cómo actúan y en los valores que defienden, porque eso es lo que cambia una sociedad. Al final, la clave, y estoy concluyendo y les voy a dar unos minutos de descanso, al final la clave no está en los partidos. No esperen ustedes la solución de sus problemas en un candidato a la presidencia, en candidatos al Congreso o en los partidos. La clave está en la transformación de la sociedad y en esa transformación de la sociedad pueden ustedes participar todos y cada uno sin necesidad de estar en un partido. Y eso es enormemente importante. Si ustedes son fieles a las enseñanzas de las Escrituras, si ustedes deciden ser sal y luz en este mundo, luminares que alumbran en medio de una generación maligna y perversa, como dice Pablo, si ustedes se sitúan bajo la mano de Dios, no para servirse de esta sociedad y de sus conciudadanos, sino para servir a su país y servir a sus conciudadanos, ustedes pueden cambiar el Perú. Y esto es algo que tiene ejemplos a lo largo de la historia. Cuando una nación, aunque sea pequeña y con pocos medios, y no es el caso del Perú, pero aunque lo fuera, decide emprender ese camino de fidelidad a la palabra, de ser sal y luz y de situarse bajo la mano de Dios, esa generación cambia. Porque este es un cambio generacional, no es un cambio cada 4 años que hay elecciones. Es una tarea de fondo en la que ustedes tienen que empezar a trabajar para poder entregar un día a sus hijos, aunque eso les parezca muy distante, eso está bastante cerca, poderles entregar una sociedad distinta. Permítanme que acabe esta exposición, y les deje descansar un poco, que acabe esta exposición con una anécdota histórica que me parece muy importante. En 1862, tal y como había predicho el presidente Jefferson, efectivamente Estados Unidos no se había arrepentido del terrible pecado que significaba la esclavitud, y hay un Dios justo, y efectivamente estalló una guerra civil que desgarró a Estados Unidos entre el norte y el sur. La idea de Jefferson no solamente la tenía Jefferson. Lincoln, en el año 1864, en su segundo discurso inaugural, señaló precisamente que los norteamericanos estaban matándose en los campos de batalla seguramente como consecuencia de la acción justa de Dios. Y que quién sabía si cada gota de sangre que se estaba derramando en los campos de batalla en Estados Unidos no era una gota de sangre que correspondía a cada gota de sangre que el látigo había arrancado a los esclavos. De manera que cuando los políticos son cristianos ven las cosas de una manera distinta. Pero en 1862 la guerra civil en Estados Unidos no parecía que fuera a tener un final próximo. Y el ejército del sur, que era un ejército peor pertrechado y más pequeño, pero con mandos militares mucho mejores que el ejército del norte, consiguió entrar en el territorio del norte y acercarse hasta la capital, que estaba en Washington. Y en ese momento,
Pareció que efectivamente podían entrar en Washington y forzar un arreglo y finalmente lograr la independencia del resto de la Unión y que la guerra acabaría ahí con un país destrozado. Mientras todos sus ministros y la gente de importancia huía de Washington, Lincoln, el presidente Lincoln, decidió quedarse en Washington y con el ejército del sur a pocas millas de Washington entró en su gabinete, se arrodilló, comenzó a orar y le prometió a Dios que si detenía a las tropas del general sureño Lee y no entraban en Washington, libertaría a los esclavos negros. Y efectivamente, de manera totalmente inesperada, el 17 de septiembre de 1862, en un pequeño arroyito que se llama Antietam, cerca de Washington, el ejército de la Unión consiguió detener al ejército del sur, que derrotado tuvo que replegarse. Inmediatamente, el presidente Lincoln reunió a su gabinete y le dijo que iba a proceder a emancipar a los esclavos. Y en ese momento la gente de su gabinete se llevó las manos a la cabeza y dijo: señor presidente, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque eso va a convertir en más encarnizada la resistencia de los estados del sur, esta guerra no se va a acabar, esa es una medida totalmente antipolítica. No decimos que no sea justa, pero no podemos hacer eso, no es oportuno, no es político. Y en ese momento el presidente Lincoln dijo a la gente de su gabinete: cuando las tropas del sur estaban cerca de entrar en la capital, en Washington, y todo el mundo huía convencidos de que iban a entrar, yo me encerré en ese gabinete, me puse de rodillas y le dije a Dios que si efectivamente esas tropas quedaban contenidas, yo liberaría a los esclavos negros. Dios cumplió su parte, yo voy a cumplir la mía. Y Lincoln firmó el decreto de emancipación de los esclavos negros en ese mismo momento. La historia se puede cambiar. La historia se puede cambiar positivamente, aunque durante siglos haya transcurrido de manera negativa. Y el Perú no es una excepción a esa regla general. Si ustedes se aferran a la palabra, si deciden ser sal y luz, si deciden, bajo la dirección de Dios, no servirse de sus conciudadanos, sino servir a sus conciudadanos, verán cómo la historia de este país cambia. Que el Señor los bendiga. Tienen ustedes descanso hasta...